Saludos, bendiciones. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 24. Dice de la siguiente manera: "Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía". Este pasaje bíblico nos muestra el poder, la autoridad y aún pudiéramos llamarlo un gran milagro que hizo el Señor Jesucristo en este momento. En este pasaje bíblico vemos que el Señor Jesucristo se trasladaba siempre en una barca de un lugar a otro para predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación y orar por los enfermos, porque eso era lo que él decía: yo vine para predicar, para sanar y para libertar. Y eso es el ministerio en este tiempo, el ministerio de la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y lo ungió con un propósito, con el propósito de llevar la palabra, de llevar el mensaje. Este es en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, de sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos. Ese es el mismo tiempo ahorita que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre la iglesia, y el ministerio de la iglesia es llevar la palabra. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que predicar la palabra del Señor y mantenernos en los lineamientos de la palabra, predicando la palabra. Lo principal y el interés de Dios es que las almas se salven, porque recuerden que la palabra dice que todas las almas son mías, dijo el Señor, y aquella que pecare, esa morirá. Y ese tiene que ser el propósito principal de la iglesia: predicar el evangelio de salvación y alcanzar a las almas. No importa lo que anden predicando muchas otras personas acerca de la prosperidad, de tiempos mejores y todos esos asuntos. Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en predicar la salvación, y claramente el Señor siempre me lo ha hablado y lo ha dicho: no pierdas la visión de predicar la salvación. Eso es lo más importante, que las almas se salven y vengan a los pies de Jesucristo. Y eso era lo que hacía el Señor, predicar la palabra. Y aquí vemos que en uno de esos movimientos que el Señor hacía de trasladarse de un lugar a otro, dice en el versículo 23: "Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía". Entonces, fíjense, los discípulos andaban en entrenamiento con el Señor Jesucristo. Prácticamente siempre la responsabilidad pues la tenía él de instruirlos, de enseñarlos, de mostrarles la gloria, el poder y todo lo que él hacía para que fuesen viendo, fuesen aprendiendo y recibieran las instrucciones de lo que tenían que hacer, porque luego que él dejara el ministerio terrenal, entonces los discípulos que le seguían, que luego se convirtieron en los apóstoles, tenían que desarrollar el ministerio de la iglesia prácticamente. Y entonces aquí vemos las dificultades que se enfrentan, pero vemos que esto eran las olas, aguas inmensas que se estaban metiendo en la barca y la tempestad inmensa que venía contra ellos. Y el Señor Jesucristo, bueno, cansado de ministrar, de predicar, de orar y todo eso, estaba descansando, y estoy seguro que lo hacía con todo el conocimiento de la causa, de lo que sabía que era lo que iba a pasar. Y los discípulos se asustaron, se atemorizaron, y fueron y le despertaron para que él hiciera algo, porque tenían temor de que iban a perecer. Pues él le dijo lo siguiente: y se vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Un temor que embargó la vida de ellos en ese momento, y eso que eran pescadores, acostumbrados a andar en barcas, andar en el mar, ver las olas, ver las tempestades. Sin embargo, así sería la situación que se les presentó, que ellos se atemorizaron, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Entonces podemos ver en este pasaje, y pudiéramos decir que a veces algunas personas se sienten
de que el Señor Jesucristo no está haciendo nada en este tiempo, que el Espíritu Santo no actúa, no obra, que Dios no los escucha, que Dios los ha olvidado, bueno, entonces toma una actitud de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra nos dice que nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios, nos ha dado poder y autoridad para orar, nos ha dado poder y autoridad para orar por los enfermos, para reprender las enfermedades, para reprender las tempestades, para que se calme el agua, los vientos, las situaciones difíciles. Dios nos ha dado poder. Entonces, con nuestro comportamiento, nuestra actitud y con nuestra fe, nos llenamos de fe en el nombre del Señor y actuamos y oramos. Y bueno, pues si el Señor está dormido, no te habla, no te ministra, no te dice nada, bueno, despiértalo con tu actitud y tu comportamiento. Ora y clama, que eso es lo que hemos aprendido y nos enseña la Biblia. Clama a mí que yo te voy a responder, dice el Señor. Así que levántate en el nombre de Jesucristo y no te dejes intimidar por las situaciones, por los problemas, por los conflictos, por lo que te viene encima, que parecen tempestades, que parece que el mar se levantara contra ti. Pues levántate, resiste, ora y despierta al Señor y dile: Espíritu Santo, ¿dónde tú estás? Despiértate, vamos a enfrentar esta situación juntos, vamos a batallar, y tú haces tu parte, que el Espíritu Santo también hace la de él. Así que, ¿qué situación estás presentando ahorita? ¿Qué situación estás viviendo? Bueno, son cosas que nos vienen, son situaciones que nos vienen difíciles, conflictos, batallas, pero hay que resistir y hay que levantarse en el nombre del Señor. Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dejado herramientas, nos ha dejado la oración, el ayuno, el clamor, y nos ha dado poder y autoridad para reprender, para orar. Reprende al diablo, reprende las fuerzas contrarias, reprende la situación que se te está viniendo encima en el nombre de Jesucristo. Levántate, ponte sobre tus pies, confía en el Señor y haz uso de la palabra. En el nombre de Jesucristo, reprende al diablo, reprende todo lo que se te está presentando en el nombre de Jesús y confía en el Señor. Llénate de fe, llénate de esperanza, confía en Él. Él está haciendo, Él actúa. No tengas temor. Despiértate, Señor, pero despiértate tú también. Dios te bendiga y Dios te guarde.